Listo, bien chicos, es como si nos volviéramos a ver. Buenas tardes nuevamente. Está aquí presente Maricielo, Yandelfer, Jefferson, Milenka, Sosimo y Yohari del segundo nivel para comenzar nuestras clases de gramática. Bien, no se olviden, videocámaras encendidas para su correcta evaluación, chicos, ¿ya? Todo lo que hacemos aquí son evidencias para la UGEL, para el Ministerio de Educación, para el colegio, así que a seguir con las reglas. Bien, el día de hoy vamos a comenzar con un nuevo tema en gramática. ¿Por qué mi será un nuevo tema? A ver un ratito. ¿Dónde está mi tema? A ver chicos, un momento. Listo chicos, ahora sí, tenemos nuestro tema que es el verbo, ¿correcto? Vamos a hablar ya del verbo, pero como ustedes ya saben, clase como para ustedes que ya están a punto de terminar la secundaria y pues van a postular a diferentes universidades tal vez, cada quien tomará distinto rumbo, pero para ello nuestras clases son más de tipo académicas, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos del verbo, ustedes recordarán que desde primaria les dijeron pues que el verbo nos indica una acción, ¿correcto? Sin embargo, hoy en día sabemos que el verbo no solamente me indica acción. ¿Por qué? Recordemos que el verbo está en constancia con nosotros. Todos los días nosotros pues hacemos contacto con el verbo. Al despertarnos, ahí tenemos una acción, nos despertamos, nos saciamos, desayunamos, estudiamos, bien, socializamos, facebookeamos, tuiteamos, tiktokeamos, ¿no? Entonces ahí están los verbos constantes en nuestro día. Es por eso que vamos a ver que el verbo no necesariamente es una acción. Como dice acá, a ver, tenemos, nuestra institución educativa enseña con objetividad. Entonces, tenemos aquí al sujeto, que es la institución educativa, y cuál es la labor que hace, qué es lo que hace, cuál es su acción, enseñar. Sin embargo, como les decía, no solamente nos indica esto. Por ejemplo, vamos a definir al verbo en sus tres criterios más importantes, porque en realidad son 5, pero vamos a tocar 3 criterios, lo más importante. Primero, nos vamos a referir al criterio semántico, que es el criterio que está aquí al centro. ¿Listo? Criterio semántico. Según la semántica, que es pues la rama que estudia el concepto principal de las palabras, nos dice que el verbo es aquella palabra que expresa primero. Vamos a completar aquí para ir viendo. Primero, ¿qué nos va a expresar el verbo? Tienes el ejemplo ahí. José baila marinera en el Coliseo. ¿Cuál será el verbo? El verbo bailar. Por lo tanto, en esta oración el verbo me expresa una acción. En la número 1 dice, Miguel sufre por la pérdida de su mascota, ¿no? Sufre. En este caso, el verbo sería sufrir. Y aquí ya no nos muestra una acción, porque sufrir ya no es una acción, sino nos muestra un estado. ¿Qué estado? Estado de sufrimiento, ¿no? Cuando pierdes una mascota, terrible situación. Siguiente dice, Diana es una profesora de biología. El verbo aquí es, bueno, sería la palabra es. Pero en este caso ya no nos demuestra acción, no nos demuestra estado, sino nos demuestra existencia, porque existe esa profesora. Es una profesora de biología, Diana. Siguiente nos dice, aquel padre de familia ama a sus hijos, ama. Entonces aquí ya no nos demuestra acción, no nos demuestra estado, ni existencia, sino nos demuestra sentimiento, porque el padre de familia ama a sus hijos y ese ama es el verbo. Por lo tanto, el verbo es la categoría gramatical que me indica, número 1, acción, después, estado, existencia o sentimiento, tal cual nos indica esta diapositiva, ¿verdad? En la primera oración decía que bailan, verbo bailar, estado, que estaba sufriendo por su mascota triste, existencia, porque existía alguien que es profesora, y luego tenemos un sentimiento que es amar, ¿no? El sentimiento
más bello y sublime que existe en el planeta. Y sobre todo el amor de padres a hijos, ¿no? Ese es el amor incondicional más hermoso que puede existir. Todos te pueden fallar, todos te pueden decepcionar, todos te pueden defraudar, pero tus padres jamás, ¿no? Bien, chicos, tenemos el criterio morfológico entonces. Como ustedes recordarán, porque ya lo hemos mencionado anteriormente, la morfología estudia la estructura de la palabra. Y cuando hablamos de estructura, hablamos de la variación de la palabra. Recordemos ustedes, si teníamos el sustantivo casa, podía variar y podíamos decir casita, ¿no? Más chiquito. Si teníamos de repente, en este caso que es el verbo cantar va a variar, ¿no? Si es de la primera persona, canto. Si es de la segunda persona, tú cantas. ¿Te das cuenta? Varía. Entonces, como varía mi verbo, se puede transformar, vamos a decir que es una palabra variable. ¿Cuándo decimos que una palabra es variable? Cuando tiene diferentes accidentes gramaticales, en género, en número, en persona. Pero ¿cuáles son los accidentes gramaticales que tiene el verbo? Te cuento que el verbo es la categoría gramatical más accidentada, terriblemente. ¿Por qué? Porque tiene cantidad de accidentes gramaticales, más que otras categorías. Primero, por ejemplo, tiene persona, puede ser de la primera persona, segunda persona, tercera persona, ahí va a variar cantidad ni verbo. ¿En qué más va a variar? El número, número singular y número plural, cuando hablamos de uno o hablamos de varios. ¿En qué más varía mi verbo, Miss? Mi verbo varía en modo, existen modos del verbo, modo indicativo, subjuntivo, modo imperativo, ¿correcto? ¿En qué más varía mi número, Miss? Perdón, mi verbo. Mi verbo varía en voz, voz activa, voz pasiva. ¿En qué más varía el verbo? Varía en aspecto, aspecto perfectivo y aspecto imperfectivo. Bien, no me olvido, sí, me olvido de uno. Mi verbo también varía en tiempo, cuando hablamos de presente, pasado y futuro. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿hay otra categoría que tenga esa variación? No, solamente el verbo, ¿ya? No te olvides. Verbo, categoría variable, ¿por qué? Porque varía en género, número, persona, voz, modo, aspecto y tiempo. Aspecto es acá, no es aspectivo. Vamos a corregir. Aspecto, correcto. Entonces ya vimos que el verbo es una categoría gramatical variable. Vamos a lo sintáctico. Recordemos que lo sintáctico se encarga de ver su función en la oración. Y en la oración, mi verbo siempre, te olvides aquí, siempre va a funcionar como núcleo. ¿Núcleo de dónde? ¿Te acuerdas, Sósimo? ¿Será núcleo del sujeto? ¿De dónde será, Sósimo? ¿Te acuerdas? Eso también lo trabajan desde muy chiquititos, ¿ah? Núcleo del predicado, ¿correcto? Núcleo del predicado. ¿Por qué? Porque el verbo va a ser la palabra más importante dentro del predicado, ¿ya? Me da el significado, el sentido de todo lo que está sucediendo. Porque si es que yo digo, Sósimo o mi alumno Sósimo, y nada más, no hay nada más, no me dice nada más. Pero ¿qué pasa si yo digo, mi alumno Sósimo estudia? ¿Ves? Ya me da un sentido completo, más amplio. Entonces ahí estudia, pues sería el núcleo del predicado, porque me da un sentido de qué es lo que está haciendo Sósimo. Si no, mi oración se queda en una frase que no tiene un sentido completo, ¿no? Entonces, no se olviden, la función del verbo en la oración es ser núcleo del predicado, nada más. Adicionalmente encontramos al criterio léxico, si es uno de los criterios más, es decir, la cantidad de palabras que forman parte de esta categoría gramatical. Bien, ahí justo es lo que te indicaba al inicio de la clase, que constantemente van apareciendo más verbos. Por ejemplo, ¿no? Tenemos los verbos leer, cantar, subir, cocinar, que son los clásicos, pero conforme pase el tiempo, se van a ir adicionando más verbos,
¿Como cuáles? Si aparece el Facebook, ya facebookeamos, pues. Tú y yo facebookeamos. Aparece el chat, ¿qué te parece si chateamos? Si aparece el WhatsApp, mándame un WhatsApp. WhatsAppeamos, dices, ¿no? Entonces hay WhatsAppear y es un nuevo verbo que se adiciona, ¿no? Entonces, como te digo, los WhatsApp, ¿qué digo? Los verbos se van incrementando conforme aparecen nuevas palabras. ¿Bien? De repente hoy en día hay palabras que tú conoces que yo todavía no conozco, ¿no? Por ejemplo, mi sobrinita, que es más o menos de su edad, el otro día me dice, ¿qué pasa, tía? ¿O te freseas? Y yo le digo, ¿qué? ¿Que me freseo? ¿Cómo es eso? Entonces, ella ahí me adicionó un verbo a mi léxico, a mi diccionario, que yo no sabía qué es fresear, ¿no? Ya después le fui sacando poco a poco qué significaba esa palabra, ¿no? Entonces, pero yo me imagino que ustedes sí lo deben conocer. Conclusión. Como en el verbo van apareciendo, o mejor dicho, en el diccionario van apareciendo nuevos verbos que se van aceptando con el tiempo, porque no sale el verbo y se acepta, no, sino que se van aceptando con el tiempo, vamos a decir que el verbo es de inventario abierto. Lo decimos abierto porque se adicionan nuevas palabras. Si dijéramos que eran cerrados es porque son contaditos. Ponte 10 palabras y no existen más, cerrado. Pero el verbo es abierto porque se adicionan constantemente nuevas palabras. Bien, entonces ya hemos estudiado los 3 criterios del verbo. Morfológico, variable, porque varía en género, número, persona, voz, modo, tiempo, aspecto. Semántico, porque en este caso me indica, es la palabra que me indica acción, estado, existencia, sentimiento. Sintáctico, funciona como núcleo del predicado. Y en el criterio léxico, abierto, porque constantemente aparecen nuevos verbos. Bien, lo hemos hecho en tiempo maratónico. Vamos a pasar entonces a lo siguiente. Poco a poco vamos a ir trabajando todo lo que hemos mencionado. Primero, los accidentes gramaticales del verbo. Vamos a comenzar con el número. Como ya te había dicho, el verbo es una palabra que sufre muchas variaciones en cuanto a número, persona, tiempo, voz, modo y aspecto. Nosotros vamos a comenzar con el número y cuando decimos número, hablamos de si una persona realiza la acción o varias personas realizan la acción, ¿no? Porque es diferente que yo diga, Milenka estudia mucho a que yo diga de repente, Milenka y Johari estudian mucho, ¿no? O puedo decir, mis chicos del segundo nivel estudian mucho, ¿no? Entonces, ahí vemos la variación en cuanto a qué, en cuanto a número. Dice aquí, Julio ingresó a la universidad. Dime, Milenka, ¿en qué número está mi verbo? Vamos a referirnos solo al verbo. ¿En qué número está mi verbo? Singular. Singular, correcto. ¿Por qué, Milenka? Porque si se habla solo de una persona. Se habla solo de una persona, en este caso Julio. Muy bien, Milenka. Quiero que entiendas algo. Que si yo te digo que el verbo es una categoría totalmente variable, quiere decir que el verbo contiene toda esa información por sí solo. Si yo solamente veo el verbo, puedo sacar en qué número está, en qué persona, en qué tiempo, en qué modo, en qué voz, en qué aspecto. Puedo ver quién está realizando la acción, qué persona, solamente al mencionarte al verbo. ¿Sí? Por eso te digo que es variable, contiene todas esas variaciones solamente mencionando el verbo. Si te digo canté, te puedo decir que está en la primera persona, que yo realicé la acción. En tiempo pasado, en qué modo indicativo, en qué aspecto perfectivo, porque ya pasó, ¿no? Entonces, toda esa información me contiene el verbo. Vamos a ver el siguiente. Dice, nosotros ingresamos a la universidad. Jefferson, ¿en qué número está el verbo? Plural. Número plural, excelente, ¿no? Este es el trabajo de primaria. Nivel pollito, nivel cascarón, recién estás comprendiendo, singular y plural. Veamos entonces lo siguiente. Persona. Cuando hablamos de persona, recuerden aquí a los pronombres. Pronombres de primera persona, yo. Plural, nosotros. Segunda persona, tú. Plural, ustedes. Tercera persona, él o ella. Plural, ellos
o ellas. Sobre todo de ellos es lo más importante. Sé que hay muchos más pronombres, pero tienes que recordar principalmente estos pronombres, ¿ya? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Mira cómo va a variar mi verbo. Fíjate, tengo el verbo caminar, está en infinitivo, caminar. Nos dice aquí, vamos a completar el cuadrito. Primera persona, recuerda que es el hablante, quien habla, yo. Segunda persona, el oyente, tú. Tercera persona, de quien se habla, está lejos de nosotros, él o ella. Singular y plural, vamos a conjugar. Con el verbo caminar, tengo, si yo quiero decir en la primera persona, ¿cómo digo? Yo, en singular, yo caminé. Claro, entonces solamente coloco al verbo caminé. Este caminé ya me contiene la primera persona del singular. Yo caminé. Vamos a la segunda persona del singular. Fíjate aquí, ¿ah? Yohari, ¿cómo sería el verbo caminar en la segunda persona del singular? ¿Cómo mis? ¿Cómo sería el verbo caminar en la segunda persona del singular? ¿Cómo sería? Camina. ¿Camina? A ver, conjúgalo. Primero tienes que sacar a la segunda persona. ¿Cuál es la segunda persona? Ahí Vamos, no sé, Yohari. La primera persona es yo. La segunda persona, él, ella, no, esa es la tercera. tú. Tú, por poquito, ¿ves? 19. A ver, tú. Ahora, conjúgalo con caminar. Tú Caminas. caminas, claro. Ese es el verbo en la segunda persona del singular. Caminas. Porque si yo te digo solo caminas, tú ya puedes decir qué persona es. A ver, ¿con qué conjuga? ¿Con él? ¿Él caminas? No, no suena bien. Tú caminas, sí. Tiene la segunda persona. Entonces, pero del número singular. Correcto, Yohari. Jefferson, ¿cómo sería el verbo caminar de la tercera persona en singular? Camina. Correcto, él o ella camina. Muy bien, excelente. Yandelfer, ¿cómo sería el verbo caminar en la primera persona del plural? ¿Cómo sería, Yandelfer? Si hablamos de plural, ya no hablamos de yo, hablamos de nosotros. ¿Cómo sería? Caminamos. Caminamos, correcto. Ese sería el verbo en la primera persona del plural. ¿Por qué, Miss? Nuevamente aquí para que lo entiendas. Si yo quiero sacarle la persona a caminamos, conjugo. Ellos caminamos, no, no es lo correcto. Nosotros caminamos, sí, lo correcto. Como nosotros es de la primera persona, yo digo que mi verbo pertenece a la primera persona. Ahora, pero yo digo, ¿yo caminamos o nosotros caminamos? Nosotros caminamos, somos varios, por lo tanto, pertenece al plural. Como te digo, mi verbo encierra mucha información. Vamos al siguiente. Milenka, conjugamos segunda persona del plural del verbo caminar. Ellos caminan. Ellos es de la segunda persona en plural. Yo es de la primera. De la segunda. Es. Comienza con T. Tú caminas. Tú, claro. Pero Camino. podría ser tú caminas en singular, pero en plural. ¿Cómo es el pronombre en plural de la segunda persona? U. Ustedes caminan. Correcto, ustedes caminan, sería la oración, pero como solamente te pido el verbo, ¿cómo sería el verbo? Caminan. Caminan, correcto, ese es el verbo. Muy bien. Vamos ahora con Sósimo. Sósimo, ¿cómo sería el verbo caminar en la tercera persona del plural? Ellos caminaron. ¿Cómo sería, Sósimo? ¿Cómo sería tercera persona del plural? Ellos caminaron. ¿Ya? ¿Correcto? Sí, está bien. Caminaron. Caminaron, correcto. ¿Por qué? Porque yo puedo decir ellos o ellas caminaron. Muy bien.
Excelente, ya hemos completado los cuadros y aquí quiero que te des cuenta que el verbo encierra información en cuanto a sus variaciones. Ahorita solamente hemos visto que encierra información en persona y en número, sin necesidad que tú pongas al costado el pronombre, ni un sustantivo, ni nada de eso. De por sí solo contiene bastante información. Vamos a ver lo siguiente. Tenemos variación en cuanto al tiempo, facilito, ¿no? Facilito, facilito. Tenemos el tiempo pretérito, que es el tiempo pasado. Aquí tenemos a los tres pronombres. Nos dice, desarrolla el verbo jugar en los tres tiempos. Aquí rapidito, ¿ya? Vamos en orden. Vamos con Sósimo. Sósimo, ¿cómo dices jugar en tiempo pretérito de la primera persona con yo? Pretérito, recuerden que es pasado, lo que hice antes. ¿Cómo dices? ¿Yo? A ver, yo primero, ya Jugar. Sósimo, y luego tú me sigues. Primera persona con jugar, yo jugué. Porque está en pasado, yo jugué. Listo, Sósimo, ¿tú? ¿Tú ¿Jugaste? Tú jugaste, correcto, tú jugaste en pasado. Milenka, con él, tercera persona. Él jugaba. Él jugaba, sí, también es pasado, pero es un pasado imperfecto, quiere decir que la acción todavía se sigue realizando. Vamos a hacerlo de manera perfectiva, que sería él jugó, ¿ya? Quiere decir que la Jugó. acción se acabó en pasado. Él jugó. Muy bien, vamos al siguiente. Jefferson, ahora en presente con el verbo jugar. Yo Juego. juego, correcto. Yandelfer, tú Tú juegas. juegas, correcto. Segunda persona. Tercera persona, Johari, él Juega. juega. Bien, estamos viendo entonces la variación en tiempo. Continuamos. Maricielo, en futuro, yo Jugaré. jugaré, correcto, yo jugaré. Estamos viendo más que todo en el verbo. Que hayan aquí pronombres es un complemento. Nosotros estamos trabajando solo verbos, ¿ya? Solo verbos. Le pongo el pronombre como para que ustedes tengan una idea de qué es lo que vamos a hacer. Futuro. Seguimos en futuro de la segunda persona. Volvemos al inicio con Milenka. Tú Jugarás. jugarás. ¿Cómo le dices? No, tú juegas con mi corazón. Jefferson. Jefferson ya participó, creo, ahorita. No. Jefferson. Él Jugará. jugará, correcto. Tú no, ¿verdad, Jefferson? Él jugará. Bien, tenemos aquí entonces al verbo jugar en los tres tiempos con todas las personas posibles, pero hemos trabajado solamente en singular. Si yo menciono solamente al verbo, me doy cuenta que ya tiene información, en este caso de número, tiene información de persona y tiene información de tiempo. Ya supe los tres. Vamos a lo siguiente, dice, vamos a reconocer los verbos, y es aquí cuando les voy a enseñar a no confundirlos con los verboides, que son muy parecidos, ¿ya? Vamos a trabajar verboides después de los verbos. Los verbos, solo los verbos tienen información de género, perdón, género no, de número, de tiempo, de persona, de modo, de voz, es decir, todas sus variaciones, ¿no? Tienen esa información. Los verboides no. Los verboides no tienen información. Entre los verboides, por ejemplo, están los verbos en su forma infinitiva, que son caminar, subir, jugar. Ellos no tienen información. Si yo digo caminar, ¿en qué persona está? ¿Tú jugar? ¿Él jugar? Nosotros jugar, parecemos prehistóricos, ¿no? No tienen. Si decimos el tiempo de jugar, pasado, presente, futuro, no tiene. Entonces es ahí cuando me doy cuenta que no puedo confundir a un verboide con un verbo. El verbo tiene mucha información, el verboide no. El verboide no tiene. Y a eso lo vamos a ver más adelante con detenimiento, pero lo principal es que reconozcas que el verboide no tiene información, el verbo sí, ¿ya? Número 1 dice, primero yo y luego van a seguir ustedes. Allí estaban los dos grandes toneles que el abuelo llenaba al amanecer con una bomba natural. Vamos a ver, ¿dónde están mis verbos? Allí estaban.
tengo el verbo estaban. Miss, usted dijo que tenía que tener información, correcto, estaban, tiempo pasado, ahí ya me doy cuenta que tiene información, tiempo pasado, tiene una persona, ellos estaban, entonces sí hay información, por lo tanto es un verbo. Los dos grandes toneles que el abuelo llenaba, aquí hay otro verbo, llenaba, ¿tiene información? Sí. ¿Qué persona? Tercera, tiempo, pasado, número, singular, si hay. Al amanecer con una bomba manual. Entonces mi oración tiene dos verbos. Y amanecer no es un verbo amanecer. Aparentemente es un verbo, ¿no? Pero habíamos dicho que si termina en ar, er o ir, es un verboide. No tiene información. Mira, yo amanecer, tú amanecer, él amanecer, no hay información. ¿Ya? Los verboides necesitan, es más, de un verbo adicional para que tengan sentido. De lo contrario, no tiene sentido. Número 2. Vamos en orden. A ver. Maricielo, ¿resuelves la 2? Milenka, ¿resuelves la 3? Jefferson, ¿resuelves la 4? Hasta ahí voy a poner el orden. Maricielo la 2, Milenka la 3 y Jefferson la 4. Comenzamos con Maricielo. Maricielo, verbos en la oración 2. Tenemos. Se acaba nuestro tiempo. Tenemos, en la número 2, excelente, tenemos, muy bien. ¿Otro verbo, Maricielo? Ya no hay. Ya no hay, ¿segura? ¿Quiere? Claro, quiere, es un verbo, está conjugado, quiere. Claro que viene el verbo querer, pero está conjugado, por lo tanto tiene número, tiene persona, número singular. Él quiere, tercera persona. ¿Cuándo lo quiso? Ayer, hoy, mañana. Quiere, dice, ¿no? Futuro, para futuro, recién lo quiere. Listo. Número 3, Milenka. ¿Dónde estarán los verbos? Imagina. Imagina, correcto, imagina. Él imagina. Y cerrado. Y cerrado. Cerrado. A ver. Aquí es cuando estamos confundiendo con un verboide nuevamente. ¿Por qué, mi? Si usted dijo que terminaba en ar, er, oír, resulta que hay otros verboides que terminan en ado, oído, como en este caso, ado. Ado, oído. ¿Cómo más me doy cuenta, mis, que es un verboide? Porque al costado del que aparentemente es un verbo, hay otro verbo, fíjate, verbo estar. Entonces, quien sí es un verbo conjugado es el verbo estar, que es esté. ¿Bien? ¿Quién esté? Él en este caso al centro comercial, ¿no? Tercera persona, esté cerrado, esté. Entonces el verbo sería esté, no cerrado, que es del verbo estar. ¿Se dan cuenta? Ahora, para serles más precisos, el verbo completo es esté cerrado. Es un verbo compuesto. Necesita de los dos verbos para que pueda tener sentido. Ajá, Miss, ya no está tan fácil como parecía, ya no está el nivel cascarón aquí. Pero poco a poco nos vamos a acostumbrar, chicos, no se preocupen, van a ir sacando las alas como el pollito Lito. A ver, número 4 le tocaba a Jefferson, ¿no? Jefferson, ¿y dónde están los verbos? Empiezan. Empiezan, muy bien, ellos empiezan. ¿Dónde estará el otro verbo? Había tragado. Había tragado, correcto, verbo compuesto, verbo haber más un, perdón chicos, más un verbo aquí adicional, un verboide mejor dicho. ¿Habrá otro, Jefferson? No. No, no hay, correcto. Vamos a la número 5. La número 5 va a responder Yandelfer, la número 6 Johari, ¿ya? La número 5 Yandelfer, la número 6 Johari y la número 7 Sosimu. Número 5, Yandelfer, ¿habrán verbos? ¿Dónde están? ¿Por dónde están? Supone. Ya, verbo suponer, él supone, correcto. ¿Otro verbo? No hay. Sí, excelente. No hay otro verbo. No hay, muy bien, Yandelfer. Johari, la número 7. Preparo. Perdón, la número 6 te toca a ti, Johari. Preparo. Preparo, me preparó, ¿no? Ahí falta una tilde. Qué horror. Ya, ahorita lo arreglamos.
¿Habrá otro? ¿Cómo? Como, muy bien, yo como, correcto, está conjugado. Excelente, Yohari, muy bien. Tienes una estrellita. Sósimo, la número 7. ¿Dónde estarán los Deslumbrar. verbos? Deslumbrar, ¿seguro? Recordemos cuando termina en ar, er, ir, no es un verbo. Aparentemente no hay, pero Dejar. Semis. no vayas a dejarte, dice, no vayas. Tú no vayas. Acá está el verbo sósimo, vayas, que es del verbo ir, sino que los verbos, hay verbos que su conjugación cambia totalmente su estructura y no nos damos cuenta, pero es del verbo ir, vayas. No vayas a dejarte deslumbrar por toda esta basura comercial. Entonces, ¿habrá otro verbo? No, ¿verdad? No hay otro verbo. No hay. A ver, chicos, un ratito vamos a ver el tiempo. ¡Oh! No lo puedo creer. A ver. Tenemos una pequeña práctica. Vamos a dejarlo ahí. Yo les voy a colocar de dónde a dónde van a hacer las tareas, ¿ya? A ver, hemos acabado. Sí, acá sí. Ya. Yo les voy a mandar, posiblemente solamente esta sea la tarea. La número 2, tarea. Teníamos que resolver más, pero el tiempo nos ha ganado. Colocamos práctica, chicos, práctica. Vamos a completar los espacios en blanco, ¿ya? Les voy a dictar, de lo contrario nunca vamos a acabar. Les voy a dictar, ahorita voy a quitar esto. Listo, completamos los espacios en blanco. Coloca letra A. Ya no coloques la premisa, solamente la oración que te voy a dictar. Letra A. Letra A. Él, dejas un espacio. Él, dejas un espacio. Es la palabra que indica. Él es la palabra que indica o expresa acción, estado, sentimiento y existencia. Él es la palabra que indica o expresa acción, estado, sentimientos y existencia. Esta está regalada, ¿eh? Facilito para ti. Número 2, o letra B, ¿no? Letra B. El verbo caminé. El verbo caminé pertenece a la. El verbo caminé pertenece a la espacio persona. Espacio persona. Coma de número. De número, espacio. Y tiempo, espacio. ¿Correcto? Y tiempo, espacio. Letra C. Letra C. El verbo es una palabra, espacio. El verbo es una palabra, espacio. Porque tiene variaciones. Porque tiene variaciones. Porque tiene variaciones en género, coma, número, género, coma, número, coma, persona,
coma, modo. Punto. Listo, son esas tres premisas. Llenamos los espacios en blanco y resolvemos. Cuando se termine la transmisión, tenemos 3 minutos para enviar esta práctica, ¿ya? 3 minutos. Yo les voy a ir avisando mediante el WhatsApp cuando ya se está acabando el tiempo. Voy a mandar las respuestas mediante el WhatsApp también. Y luego les envío el PDF modificado con la tarea que van a resolver. Esta clase es un poco tediosa, pero siempre hay que tratar de hacer lo más sencillo posible, ¿ya? No quiero llenarlos tampoco de tantísimos datos, sino tratamos de hacerlo lo más sencillo pero objetivo posible. Nos quedan segundos, chicos.